Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en nuestro programa de hoy. Y bueno, nuestra invitada es la fiscal Luisa Hola, Díaz. gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros, fiscal. Estoy bien encantada de estar contigo en este programa. Muy bien. Entonces, le pido por favor, ¿tiene la Constitución a la mano? Yo le había pedido que se la tuvieran a la mano, si no, igual le procedo Juro decir la verdad a todas las preguntas que me formule Isnardo. Muy bien. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie. Y si no, que se lo demande. ¿Usted quiere ser presidenta de Venezuela? Lo que quisiera es la democracia para mi país. Libertades, progreso, prosperidad, sueños, esperanzas. Quiero un país lleno de gente contenta, gente que trabaje, que estudie, que se preocupe por los otros, que haya solidaridad, que haya comprensión. Eso es lo que yo quiero en este momento. Yo no sé si en el futuro pudiera yo proyectar eso, pensar o planificarlo, pero en este momento no. De verdad que no. Bien. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para que rompiera con el gobierno? Las sentencias 155 y 156 pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia, donde prácticamente disolvían al Poder Legislativo, incluso le daban algunas de esas facultades al presidente de la República y autorizaban al presidente también para celebrar contratos cuya facultad era exclusiva de la Asamblea Nacional, y también le daban funciones de investigación penal, en materia penal, lo que constituía una violación de la Constitución, una ruptura del orden constitucional. Y yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Yo no podía seguir tolerando estas acciones, porque yo soy disidente del abuso de poder, soy disidente de la corrupción, de los abusos, de las trampas. Yo no comulgo con esas acciones. ¿Óscar Pérez y su grupo eran terroristas? Si la conducta desarrollada, desplegada por una persona, no solamente por Óscar Pérez, cualquier persona, es constitutiva o no de delito, indudablemente que tendríamos que presenciar un proceso judicial donde la persona exponga los motivos por los cuales ejecute esa acción. Y lamentablemente esta persona no tuvo la oportunidad de un debido proceso, de un juicio justo, de un juicio imparcial, sino que, bueno, fue ejecutada aun cuando se había rendido. Usted es apasionada de la pintura. ¿Cómo pintaría a Venezuela en este momento? Con un gran corazón, con una gran bandera y mucha gente tomada de la mano y abrazándose y con un camino iluminado lleno de niños, los cuales cantan y ríen y disfrutan, y todos están contentos y felices. ¿Nicolás Maduro es venezolano? Tenemos algunos elementos que hemos recabado y estamos trabajando en eso para determinar la certeza o no de si es venezolano o no. Si tuviera a Leopoldo López frente a frente, ¿qué le diría? En el año 2014, el 12 de febrero, tuve que grabar un mensaje como este, porque había salido una orden de captura en mi contra. Una orden de captura por el simple hecho de haber denunciado a este régimen de corrupto, ineficiente, antidemocrático, torturador y represor. Luego de ese día, pasé 6 días en la clandestinidad y decidí presentarme voluntariamente ante la justicia injusta. Desde ese día, el 18 de febrero del año 2014, hasta el 8 de julio del año 2017, 3 años y medio estuve recluido, prisionero, en la cárcel de Ramo Verde. Pasé mucho tiempo en aislamiento,
más de la mitad del tiempo que estuve allí, estuve bajo una situación de castigos injustificados. Fui víctima de tratos crueles, de abuso de poder. Buscaron humillarme, buscaron reducirme. Sin embargo, por la convicción de la lucha, que no solamente quienes hemos estado en la vanguardia de lo político, sino quienes sencillamente queremos un mejor país, estamos conscientes que hay que dar, me mantuve firme y siempre acompañado por Lilian, que la escuchaba a veces que no la dejaban pasar, con un grito a la distancia. Siempre sabía que estaba allí, mis hijos, mi familia cercana, mi madre, el equipo que me ha acompañado y millones de venezolanos. Hoy, 3 años y medio después de ese día, estoy en mi casa, todavía estoy preso. Aquí está la grillete que me pusieron, grillete electrónico. Sin embargo, el hecho de que esté preso en mi casa me hace pensar que quienes me pusieron preso en el 2014, me trajeron a mi casa, me podrían volver a llevar a prisión. Me sentaría a conversar con él sobre muchos temas del país, proyecciones de qué se puede hacer para la reconstrucción del país, cuáles serían las propuestas en materia de educación, de salud, en economía y en otras áreas tan destruidas en Venezuela que estoy segura de que él también le preocupan. ¿Ha sentido en algún momento la necesidad de pedirle perdón al país? Tanto como necesidad, no. Yo creo que ese es un ejercicio que es permanente. Uno tiene que constantemente estar reflexionando sobre las acciones que ejecuta e ir rectificando. En la medida que tú evalúas tus acciones, en la medida que internalizas las acciones, van surgiendo las necesidades, pero no es una emergencia, sino que yo creo que eso son acciones y decisiones que tienen que tomarse reposadas, bien pensadas, y que surjan del corazón, que surjan de toda tu ser interior, o sea, el deseo de que los demás, le transmitas a los demás tu deseo de ser perdonado y de querer tener una interacción con esas personas, o esas personas que quieren que te perdonen. Se ha dicho que usted es hermana de Lina Ron por parte de papá. Manuel Ron Chila es el padre de ambas. En algún momento yo he oído eso, pero yo no soy hermana de Lina Ron, yo soy Ortega Díaz. Mi papá era Rafael Ortega Díaz y no tuvo ningún hijo así extramatrimonial, no conocido. Tengo un hermano extramatrimonial, pero perfectamente lo conozco. Y no es cierto esa afirmación de que yo soy hermana de Lina Ron, ni por papá ni por mamá. Mi mamá de apellido Díaz Díaz y mi papá Ortega Díaz, o sea que imposible. ¿Qué es eso que nunca repetiría de su gestión como fiscal? Hay acciones que indudablemente nunca repetiría como fiscal general. No, una de ellas es no denunciar oportunamente los atropellos que otros poderes públicos cometieron contra los venezolanos, los abusos que otros poderes públicos realizaron siendo yo fiscal general. Yo creo que en ese sentido cuidaría y saldría al frente a denunciar las personas y las acciones. Igualmente no permitiría lo que ocurrió con el Ministerio Público, que sobre todo el Ejecutivo, el gobierno, logró captar a muchos funcionarios de la institución y yo con conocimiento de eso no tomé ninguna decisión. ¿Está convencida que Chávez murió el día anunciado por Nicolás Maduro?
Yo sencillamente, tengo conocimiento de que murió el 5 de marzo del año 2013. No tengo otro elemento que me haga presumir algo distinto. En caso de que lo tuviera, por supuesto, ya lo hubiese expresado. Pero yo ahí creo en la buena fe y que la fecha fue esa. Vivió de cerca la inseguridad en Venezuela. ¿Qué pasó por su mente de madre cuando secuestraron a su hija? Estaba en Brasil con ocasión a una reunión de fiscales generales para tratar el tema de Odebrecht. Primero, cuando me informa mi asistente, yo estaba en plena reunión y tuve un salto en el corazón, esos sobresaltos que le dan a uno cuando le dan una noticia desagradable, de esas noticias que asustan, de esas noticias que te hacen como temblar. Por supuesto, inmediatamente opté por comunicarme con mi esposo para saber qué información tenía. Y cuando me dice que ni siquiera se han comunicado, sentí deseos de volar a Venezuela, tener alas para salir volando y llegar hasta junto a mi esposo y no sé, compartir a lo mejor ahí las aprensiones y las angustias. O sea que los dolores y los males, cuando uno los comparte son como más fácil llevarlos adelante. Entonces tuve esa sensación. Bueno, afortunadamente todo transcurrió exitosamente, diría yo, porque se logró el rescate tanto de ella, la liberaron a ella y al nieto también, sin mayores daños. ¿Cómo fue su relación con Tarek William Saab cuando él era el defensor? Sí, casi no había una comunicación fluida, por cuanto es un poco difícil conversar con una persona que no tiene la capacidad de oír, pero los pocos encuentros que hubo prácticamente eran temas muy vacíos que se hablaban o se conversaban. Siempre tenía respuestas como eso es una orden, eso hay que hacerlo. O sea, nunca había un debate sobre las decisiones que había que tomar en el Consejo Moral Republicano, por ejemplo. Por lo que no puedo decirte que tuve una comunicación fluida, sino que fue muy poca la comunicación y muy poco fácil. Esta es la pregunta de la audiencia, la hizo Carlos Gómez, @CarlosGómez. ¿Puede dormir tranquila? Cuando tenía la responsabilidad en Venezuela de estar en la sede principal del Ministerio Público, por supuesto que uno con esa responsabilidad no puede dormir tranquilo. Cuando uno tiene altas responsabilidades, un cargo de tanto trabajo y tanto actividad como ser fiscal general del Ministerio Público, por supuesto que no se puede dormir tranquilo. Eso es como dicen las madres cuando tienen hijos, que una madre nunca duerme tranquila una vez que tiene hijos. Así mismo ocurre cuando tú tienes altas responsabilidades. Y ahora, si bien es cierto, yo estoy ejerciendo de fiscal general, estoy fuera de Venezuela, igualmente me ocurre que no puedo dormir tranquila porque me preocupa la situación que vive Venezuela y me ocupo de ello permanentemente. Estoy evaluando, reuniéndome, tomando decisiones en torno a acciones que hay que ejecutar para que Venezuela recupere el Estado de Derecho. Entonces, quienes dicen que pueden dormir tranquilos
cuando tienen una alta responsabilidad, un alto cargo, indudablemente no viven el cargo, no sienten el cargo, ni tienen idea de la responsabilidad y el deber que representa el desarrollo, el desempeño de tal responsabilidad. Ok, ya vamos por la pregunta número 14 y es la siguiente. ¿Luisa Ortega se atrevería a mostrar su balance personal de bienes? Sí, totalmente. Eso consta en la Contraloría General de la República y eso es público. No es público, pero, o sea, quiero decirte que está allí y yo no tengo ningún inconveniente de mostrar cuáles son mis bienes, que se los robaron en este momento en Venezuela. No tengo ningún problema de mostrarlos, hacerlos públicos, porque me los he ganado con mi trabajo de tantos años, un ejercicio de más de 30 años. Incluso yo tuve mi carrera, la hice trabajando con unos abogados en Maracay. Yo trabajaba en Maracay y tenía clases en Valencia, estudiaba en la Universidad de Carabobo. Me levantaba a las 4 de la mañana porque tenía clases a las 7 de la mañana y salía a las 12 del mediodía de Valencia porque tenía que trabajar a las 2 de la tarde en un escritorio jurídico hasta las 6 de la tarde. Y por supuesto estuve durante toda mi carrera trabajando. También estuve muchos años trabajando sin ser funcionaria pública. Es decir, que yo tuve una posibilidad de adquirir algunos bienes que también se apropiaron, lamentablemente. Y mis bienes han sido verdaderamente públicos porque la responsabilidad que tengo como fiscal general algunas veces me impedía yo misma, ni siquiera mi chequera la podía manejar algunas veces porque no tenía tiempo. Entonces era no solamente del dominio mío y de mi esposo, sino de todos aquellos que estaban a mi alrededor. ¿Le quedan aliados en el gobierno? Yo no diría aliados, yo digo que me quedan algunos amigos. Amigos con los que comparto, sobre todo por teléfono. Y una cosa curiosa, compartimos clandestinamente. Compartimos como que si fuésemos, como que si hubiésemos cometido algún delito, como si hubiésemos cometido un pecado, hubiésemos hecho algo irregular. Entonces, no me llames, ten cuidado, por favor, voy a apagar el teléfono y no me vuelvas a llamar dentro de una semana. Acciones como esa, o sea, como que si escondiéramos algo. Es lamentable que eso esté pasando actualmente en Venezuela. A estas personas, por supuesto, siempre le mando mis bendiciones y que tengan la fortaleza de en algún momento también enfrentar lo que está pasando en Venezuela, porque ellos me comentan que ya no soportan la situación en Venezuela, pero que no se atreven a tomar una decisión por temor a las represalias que puedan ejercer contra ellos. Rafael Ramírez cometió delitos durante su gestión al frente de PDVSA. En el Ministerio Público cursan, si mal no recuerdo, 6 investigaciones que pudiesen comprometer la responsabilidad de Rafael Ramírez. Hace pocos días, el año pasado, en diciembre, con ocasión a una entrevista, hice referencia a ellas. Yo te repito nuevamente, los elementos que tenemos allí hacen presumir que estamos frente a la comisión de un delito, pero es a través de un juicio, un proceso transparente donde se le respeten todos sus derechos, es que se puede determinar si estamos frente a la comisión de un delito. Con los elementos que nosotros tenemos, presumimos que existe la comisión del delito, pero no puede ser sancionado hasta que no haya una sentencia definitiva. Usted es una asidua lectora. De sus libros, ¿cuál le regalaría a Cilia Flores? De los que tengo, ninguno. De los libros que tengo actualmente, ninguno. Porque además tengo muy pocos libros aquí conmigo, por cuanto mi biblioteca de toda la vida, incluso de estudiante, lamentablemente también se la robaron.
Entonces tengo actualmente muy pocos libros, pero sí le compraría un libro que hable de democracia, de Estado de Derecho, de libertades, hay muchos, de Sieyès, por ejemplo, le compraría un libro para que leyera y comprendiera lo que es la responsabilidad de manejar los destinos, el destino de un país, lo que significa un Estado de Derecho, lo que significa la libertad, la democracia, lo que significa el imperio de la ley. Y yo creo, ahora se me ocurre en este momento, le regalaría una constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que se la lea y vea cuáles son los principios consagrados en nuestra carta política, en nuestro máximo documento, en nuestro máximo pacto social, que es la Constitución. ¿Por qué la gente tiene que creer en lo que hace ahora Luisa Ortega? No se trata de creer sí o no. Se trata de que yo estoy ejecutando unas acciones en función de un objetivo. Yo no lo estoy haciendo para que la persona me abrace, me admire, crea en mí. Yo estoy haciendo esto porque yo creo en mí, yo creo en mis ideas. Para mí lo más sagrado que hay son los ideales de una persona. Y mis ideales son de justicia, de democracia, de prosperidad, de igualdad, de protección a los más vulnerables. El humanismo me caracteriza la independencia, la perseverancia. Y bueno, no lo estoy haciendo porque yo esté desarrollando una propuesta política, no, lo estoy haciendo porque yo estoy convencida de eso. Y a mí me gustaría que los demás trabajaran en función de eso, trabajaran en función del país, en función de tener un mejor país, un país próspero, un país en vías de desarrollo, un país desarrollado, un país donde sus habitantes sean felices, no para que crean en mí. Yo no estoy presentando una propuesta política, yo estoy presentando una propuesta de país, yo estoy presentando o ejecutando unas acciones para que el país mejore, para que el país salga de esta tragedia que está viviendo. Diosdado Cabello y Tarek El Aizami tienen vínculos con el narcotráfico. Eso es parte de las investigaciones que cursan en el Ministerio Público y de las cuales nosotros algunas también tenemos y sobre las cuales nosotros hemos ejecutado algunas acciones. Oportunamente yo he informado algunos eventos y futuramente también pienso informar al respecto. Bien, bueno, muchísimas gracias de verdad, fiscal. Esto ha sido para mí una gran oportunidad. Me habría encantado entrevistarla aquí en Venezuela sin las fallas del tiempo, lo que hemos tenido que afrontar, pero le agradezco muchísimo de verdad la oportunidad que me dio de entrevistarla y de que los venezolanos puedan conocer en este programa, en este formato de programa, algunas de las cosas que usted piensa. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por darme esta oportunidad de dirigirme a los venezolanos. Como siempre, mi mensaje es de unión, de cohesión, de organización. Es necesario en este momento la cohesión y la unión entre todos los venezolanos, en los barrios, en las universidades, en los colegios, en las empresas, en todos los espacios, agruparnos en torno a buscar solución al problema que atraviesa el país, adoptar medidas y la comunicación unos grupos con otros, mantener la comunicación también con los venezolanos que están fuera, con la diáspora. A la diáspora también la necesidad de cohesionarnos, de comenzar a ejecutar acciones que nos agrupen, que permita tomar acciones y que permita la solidaridad con los que están pasando por situaciones peores. Es necesario la unión de todos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela.